otro libro digital, que no es el que estamos acostumbrados en Amazon o estamos acostumbrados en Podium. Formatos de libros que al final realmente van a terminar en una biblioteca física porque son necesarios. Ese tacto es lo que nos conecta para realmente incentivar lo que es nuestra imaginación y nuestra creatividad. Unidades específicas que están dedicadas a cazar nuevos escritores que se desarrollan en el entorno de Wattpad y que, como ven que tienen millones de vistas, entonces en ese momento es que se lanzan a llevarlos a papel. Crear sus propios libros entre centennials, porque eso es realmente lo que está pasando allí, es una respuesta rebelde que está ocurriendo de si no me estás creando los libros que realmente quiero leer con el contenido que quiero leer, me los tengo que hacer yo mismo. Y así nace Wattpad, esa red social de escritores nobles y que realmente es una vista increíble, y de ahí tengo 2 autores. Tú hablas de literatura, se expande el concepto de literatura porque para que sea literatura tiene que cumplir con algunas características de calidad, de forma, de estilo. ¿Cómo puede sobrevivir un centennial, un millennial y saber que está consumiendo buena literatura? Es que todavía allí no es que sea un libro terminado, ahí lo que están es leyendo los borradores en primera mano, una visión de lectores cero que se suscriben para empezar a destrozar corazones de escritores. Nosotros tenemos una oportunidad, yo siento que es de oro, porque el terreno está fértil y tenemos un océano azul, porque ciertamente todo lo que ha estado pasando internacionalmente a nivel editorial, todavía en Venezuela no está pasando, y tenemos la oportunidad real de poder. MDO Radio Podcast y el restaurante Wabi Sabi presentan Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo. Hará con más especial ahínco enfocada en diversos aspectos que satelitan en torno al libro. El libro como objeto literario, el libro como posibilidad de redención, el libro como negocio, el libro como industria, la evolución del libro. Algunos de estos aspectos vamos a estar tocando este miércoles en esta edición de Con el oído en la letra con nuestra invitada Adriana Mara Olivares. Ella es CEO de la editorial Grupo Olivo y directora ejecutiva de los sellos editoriales To Coach Go y Alita. Es además vicepresidente de la Cámara Venezolana del Libro. Es comunicadora social egresada de la Universidad Central de Venezuela con diplomado en Asuntos Internacionales por el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual y en edición de libros por la Universidad Central de Venezuela. Es coach ejecutivo formada por la Escuela Guayana Coaching y licenciada por la TAM Coaching Network bajo el número LSN 0467. Es formadora de editores y mentora de escritores. Además, es co-creadora de los concursos literarios Reto Escritor y Reto Expresivo con la editora Yasmín Sánchez en Venezuela. Adriana, es un gusto poder conversar ahora dentro de toda la formalidad que nos ofrece un estudio, que nos ofrece un radio podcast como es Con el oído en la letra. El tema que estaremos abordando con ella en estos espacios de conversación es libro de papel versus libro digital. ¿Qué está pasando en Venezuela? La primera pregunta que quiero hacerte, Adriana, es: ¿consumes libros de papel o libros digital o los dos y por qué? Bueno, realmente, gracias primero por la invitación y el espacio. Y ya yendo más, ya bajándole un poco más a la formalidad y todos esos títulos maravillosos que uno estudia y no sabe en qué momento. El tema del libro físico y papel los consumo por igual. Es más, a veces siento que consumo más digital por el tema de, antes de que sea un libro de papel, los borradores, los manuscritos están en la computadora. Eso hace que ya tú tengas como un acercamiento al libro digital y que ese sea el mayor consumo. Me faltan mis lentes para seguir, como que la vista no se me canse tanto. Ajá, y el libro de papel, porque hay una relación que en algunos casos puede rayar hasta en lo fetiche, de tener un libro en las manos, de acariciarlo, de olerlo, de rayarlo, aunque puedes rayar un libro digital, porque hay aplicaciones que te permiten hacerlo. No es lo mismo rayar un libro digital que rayar un libro de papel. A mí me encanta rayar un libro, manosear un libro, que el libro me viva a mí como vivo yo el libro con cada experiencia literaria. ¿Cómo queda eso en tu caso? Es que ciertamente el libro, primero, nunca va a desaparecer porque es el génesis, es el origen de todo lo demás. Sin el libro de papel no existen los libros digitales tampoco.
porque la esencia y la construcción del libro pasa igual, es el mismo proceso de edición. Igual tienes que hacer un borrador, que están en ambos formatos, e igual hay que hacer las revisiones, todo igual va a llegar por el mismo proceso. E incluso, y esta es la parte más romántica que a veces me lo critican y siempre me dicen, Adriana, deja esa burbuja rosada, es que el libro es la inspiración para todo lo demás. Sin el libro físico, o por ejemplo esa construcción, eso que nosotros tocamos, no se pueden hacer guiones. Los guiones de teatro, guiones literarios, o que se pueda hacer unos guiones para el cine, o también los guiones que se utilizan para los videojuegos. Y allí parte, y te comparto algo que creo que te lo había comentado antes, relacionado a cómo vemos ahorita los lectores actualmente. Ciertamente hay como una especie de decir o una afirmación de que esta generación, los que son chamos que ahorita tienen 19, 20 años, los que tienen ahorita 13, los que se están formando, no leen tanto como nuestras generaciones o aguas atrás. Y allí es donde yo vengo diciendo, mira, sí y no. Simplemente que el formato físico ha pasado por un proceso de que se tiene que renovar en otros tipos de formatos. El libro físico no va a desaparecer, pero sí se transforma e inspira para otros formatos dentro de la parte digital, ya sea con el ebook o ya sea con los libros interactivos, que también tienen las mismas características de los videojuegos, o también están todos estos formatos como el audiolibro, o también con esta especie, no sé si lo has visto en Hotmart, que es una plataforma que también te forma o te genera un tipo de interacción diferente con otro libro digital, que no es el que estamos acostumbrados en Amazon o estamos acostumbrados en Podium. Entonces son otras herramientas, otras formas, otros formatos de libros que al final realmente van a terminar en una biblioteca física porque son necesarios. Ese tacto realmente es lo que nos conecta para realmente incentivar lo que es nuestra imaginación y nuestra creatividad. ¿Cómo ha sido tu experiencia con alguna de estas dos plataformas que acabas de mencionar, Hotmart? Hotmart. Hotmart realmente es una plataforma de suscripción en donde tú puedes colocar libros electrónicos que siempre están asociados a cursos y es más que todo para libros técnicos. Los libros que son más de fantasía o los libros más los que son literarios, allí no entra tanto, no es tan como que efectivo, pero sí se genera otros espacios que lo tenemos en Amazon o que los tenemos en Wattpad, que es otra plataforma relacionada a creación de libros de fantasía, de ficción, no específicamente fantasía, sino de ficción en general, que también son tomados por casas editoriales, por sellos editoriales para hacerlos físicos, porque De al final hecho, los queremos físicos. Penguin y Random House han desarrollado unidades específicas que están dedicadas a cazar talentos emergentes de nuevos escritores que se desarrollan en el entorno de Wattpad y que como ven que son que tienen millones de vistas, entonces en ese momento es que se lanzan a llevarlos a papel. Totalmente, y antes de ellos estaba Nova, que es una casa editorial española también, y así se han formado un montón de sellos independientes antes de Pimpro, que también han apostado con ese tema de crear sus propios libros entre centennials, porque eso es realmente lo que está pasando allí, es una respuesta rebelde que está ocurriendo de si no me estás creando los libros que realmente quiero leer con el contenido que quiero leer, me los tengo que hacer yo mismo. Y así nace Wattpad, luego que fue comprado por una empresa coreana para reformular todo el proceso de cómo se está llevando esa red social, ya no dejó de ser blog hace mucho rato, esa red social de escritores noveles y que realmente es una vista increíble y de ahí tengo dos autores. Te voy a poner un compromiso. ¿Cuál es tu opinión sobre esta red social como editora, pero también como vicepresidenta de la Cámara del Libro? Porque hoy tenemos la fortuna de estar conversando con una vocera que se puede quitar una cachucha y ponerse la otra, la de editora y la de gremialista. Bueno, como editora, realmente para mí me parece que es una plataforma increíble porque te ahorra tiempo en búsqueda de talentos. Ciertamente hay de todo allí y eso es como buscar una aguja en un pajar, pero qué bueno que ese pajar ya está como ya seccionado específicamente para unos temas y realmente es la literatura en general, incluso inspirados en temas históricos y temas, hay de todo, hasta romances tóxicos que no me gustan, pero están allí. Tú hablas de literatura, pero entonces se expande el concepto de literatura, porque
para que sea literatura tiene que cumplir con algunas características de calidad, de forma, de estilo. ¿Cómo puede sobrevivir un centennial, un millennial, y saber que está consumiendo buena literatura? Es que todavía allí no es que sea un libro terminado, ahí lo que están es leyendo los borradores en primera mano. Y lo interesante de esa plataforma es que tú tienes de primera mano una visión de lectores cero, que se suscriben de manera gratuita para empezar a destrozar corazones de escritores que están dejando allí su alma para ser captados por editores que luego convierten eso en una literatura limpia y se convierte en un libro. ¿Cómo podemos contrastar esta realidad que estás dibujando del libro digital en el año 2024 con la situación del libro en Venezuela? Mira, y ahora yo poniéndome aquí la cachucha de gremialista. Ajá. Nosotros tenemos una oportunidad que yo siento que es de oro, porque el terreno está fértil y tenemos un océano azul. Porque ciertamente todo lo que ha estado pasando internacionalmente a nivel editorial, todavía en Venezuela no está pasando. Realmente nos hemos mantenido en el siglo pasado en muchas cosas y sobre todo en cómo hemos llevado el tema de los negocios del sector editorial y nos hemos cerrado nosotros mismos en muchas cosas porque realmente el negocio aquí en Venezuela era la importación de libros. Y tenemos la oportunidad real de poder producir libros, los talentos. ¿Cómo podemos producir libros o cómo desde el sector editorial se puede producir libros si desde el año 2014 la administración pública controla la entrega de papel? Porque antes de ser impreso, igual hay que crear contenido y eso no hay ningún estado que te limite en tu creatividad a hacer cosas, que es de hecho, eso es lo que ha generado el nacimiento de servicios editoriales dentro de Venezuela. Y es parte del orden que hemos estado llevando, pues porque hay casas editoriales, no solo la que regenta mi familia, que es Grupo Olivo, sino que está Panjao o está Deja Vu, que son otras editoriales, servicios editoriales, está Más Leer, que también es un servicio editorial que están haciendo en la UCAP. Pero un asunto es un servicio editorial y otro asunto diferente es una editorial como son las editoriales tradicionalmente constituidas. Claro, pero es que esa es la génesis de todo, porque antes de haber sido una editorial, y eso nos vamos ahora a la historia en Europa, primero fueron imprentas, servicios editoriales, porque los autores tenían que financiar sus propios proyectos, hasta luego generar un fondo que creara lo que nosotros llevamos ahorita, lo tradicional, y ahí vamos, y por eso tenemos que ver nuestro génesis y conocerlo. ¿Cuál fue el primer libro que te leíste? Wow, no me acuerdo el título, pero tenía muchos números y muchas letras y creo que era de geología, y era de mi papá. ¿Y cómo llegó a ti ese libro? ¿Se lo agarraste de la biblioteca? ¿Te lo dio tu papá? Mi papá era bibliotecólogo de la Universidad de Oriente en Ciudad Bolívar, que fue mi primera guardería. Ahí fue donde me cambiaron mis primeros pañales y fue mi acercamiento con el libro. Entonces, claro, de aprender a leer, realmente lo hacía era con las palabras que comparaba del periódico y los libros que tenía tanto mi mamá de estudio, que es médico, y mi papá, que es geólogo, y que también trabajaba en la biblioteca de la universidad. Así que así ha sido como que realmente mi acercamiento. Qué bonito ese acercamiento inicial. Adriana, ¿cuál libro que te hayas leído en alguna etapa de tu vida? Porque bueno, uno se aproxima a los libros de acuerdo a la etapa que vive. Puedes leer un libro 2 veces en diferentes etapas, vas a hacer otro y el libro lo vas a ver de otra manera. ¿Qué libro te ha marcado? Muchas vidas, muchos sabios, de Brian Weiss. Sigue siendo un libro para mí místico porque aparece y desaparece. Lo he comprado 7 veces. 7, bueno, hasta ahora el 7º todavía lo tengo en mi biblioteca, pero llegó hace poco. Y las veces que ha desaparecido es bueno, porque alguien lo necesita y ha desaparecido en mi propia biblioteca. O sea que esa biblioteca tiene duendes. Total. Porque hay los duendes de la secadora, claro, que desaparecen las medias. Sí. En este caso son los duendes de la biblioteca que se llevan los libros. Mira, tal cual. Y es un libro que cada vez que lo he leído siempre me da un mensaje diferente. Me imagino que también por el momento histórico que esté viviendo en ese momento. O sea, es algo que y siempre me ha marcado. ¿Tenemos algún comentario de las personas que están conectadas a través de nuestra cuenta de Instagram? Romer.max dice: celebraremos el Día del Libro presentando mi nuevo trabajo, Amares. Bueno, por favor envíanos la información a través de la cuenta de Gmail con el oído en la letra para conectarnos y conocer de qué se trata tu trabajo y bueno, celebrar contigo también. No sé si estás en Caracas, si estás en Venezuela o estás en otra parte del mundo.
En Centeno Méndez dice, Aymara, échame una ayudadita. Todas las que quieran. Tú me dices, ¿cómo puedo ayudarte? Siempre estoy dispuesta a dar ayudaditas y también a recibirlas. Me encanta que me ayuden. Luego tenemos Corazones y Flores, por acá por parte de Oim Dae. Oh, wow, esos corazones y flores me imagino que serán para nuestra invitada especial, Adriana Olivo. Los compartimos. Los compartimos entonces, chévere. Yo creo que compartir es una de las experiencias más interesantes en este mundo y especialmente para los venezolanos, en el que las alianzas se han convertido en una forma de desarrollar estrategias para avanzar. De hecho, yo vengo de una filosofía de trabajo alemana que es CEFE, y una de las cosas con las que el Estado alemán desarrolló toda su industria después de la posguerra era a través de los aliados y redes. Tú hablabas, Adriana, anteriormente de que en Venezuela no estaba ocurriendo lo que en el resto del mundo porque estábamos como rezagados, pero que ese rezago servía además para poner algunos órdenes en la casa. ¿Quiere decir esto entonces que el estar en la retaguardia está siendo el contexto necesario para desarrollar una nueva estructura para el libro en Venezuela, para el libro entendido con todas las posibilidades que da, lo que es la producción, lo que es la edición, incluso lo que es la pervivencia del libro físico frente al libro digital? Y sobre todo reactivar el tema de las librerías y las distribuidoras, porque ellos siempre han estado allí y lo que necesitan es un reinvento. Son los últimos mohicanos, definitivamente. Definitivamente que yo los admiro muchísimo porque realmente han sobrevivido a muchas cosas, sobre todo los libreros. Entonces, sí pienso que es una oportunidad de haber estado en la retaguardia o incluso ver desde afuera, ser el narrador omnisciente, hace que tú tengas esa oportunidad de ver, ok, ¿dónde está nuestra pata coja? Y una de las cosas es, a partir de allí, ¿quiénes se suman? Te estaba comentando justamente, yo vengo de una filosofía de trabajo empresarial que tiene que ver con redes, y eso vengo de una formación que se llama CEFE, y viene de una metodología alemana de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, en donde no tenían presidente de nada quien te dijera cómo hacer las cosas, y se dieron cuenta que hay un montón de emprendedores que necesitaban crear nuevamente sus empresas desde el cero. Entonces, partiendo de allí, y aunque nosotros venimos de una guerra diferente, porque ciertamente tenemos igual caídos, y no precisamente con mucha sangre, sino también con mucha alma que se ha destrozado, tenemos igual que unirnos, y salen estos emprendimientos editoriales, y retomo el tema de los servicios editoriales. Nacieron emprendimientos editoriales que van a pasar a ser editoriales tradicionales, porque igual hay un tema de cómo conseguimos financiamiento, que es un modelo de negocio, y así van desarrollándose y atrayendo nuevos modelos de negocio. Fíjate, a mí me parece tan interesante, además que nutritivo. En estos 6 meses que va a cumplir ya con El Oído en la Letra al Aire, he tenido la posibilidad de reencontrarme, adentrarme en el ecosistema de libros que existe en Venezuela, y es impresionante la cantidad de emprendimientos, la cantidad de ofertas, la cantidad de experiencias que se están desarrollando en Venezuela en torno al libro. ¿Cómo caracterizas la diversificación del consumo del libro en Venezuela? Oye, es un poco complejo porque para eso realmente hay que hacer un trabajo estadístico, y yo sería un poco irresponsable de decirte tantos números y tantos porcentajes. Claro, pero no me refiero numéricamente, porque de hecho el número es un fact sobre el cual, o sea, es una data dura sobre el cual se puede hacer análisis, pero tú tienes la experiencia gremial y tienes también la experiencia profesional desde tu entorno, desde lo que haces. Además, el conocimiento, por lo que inicialmente hablabas de la experiencia del consumo del libro digital, para entender qué se está consumiendo, cómo se está consumiendo lectura en Venezuela, o cómo se está leyendo en Venezuela. Bueno, te reitero, sería muy responsable de mi parte también, porque para eso hay que hacer un estudio del perfil del lector venezolano. La experiencia que yo tengo realmente podría decirte de mis adolescentes cercanos, mis hijas, mis sobrinos, mi hermano y todo eso, que te puedo decir cómo ellos consumen el libro digital y cómo consumen el libro físico. Y de hecho lo consumen de diferentes maneras, y sobre todo, y la experiencia que tengo más cercana con mi hija, es que ella primero ve un anime, hace foros, juega videojuegos, busca el libro de origen de todo eso, se lee los libros, nuevamente vuelven a hacer debate, y de a partir de allí crean. Y todo esto en el universo virtual. Todo esto en el universo virtual, con sus libros físicos también, porque a ella le encanta. De hecho, ahorita su lugar favorito está entre la pulpería del libro y la poeteca.
Esas son sus bibliotecas, como propiamente en este momento. Y consigue este tipo de clásicos. De hecho, a mí me asombra que en este momento a ella le encanta es la poesía clásica. Y estamos hablando de poesía clásica francesa, rusa y después alguna parte de literatura japonesa. Y si me preguntas ahorita autores, voy perdiendo porque necesito la chuleta que me tiene que dar ella. ¿Cómo, con qué palabra puedes definir la situación del mercado editorial venezolano? Mira, vuelvo al punto y te voy a contar algo que también he hablado con uno de los agremiados de la Cámara, y es que el sector editorial venezolano, o el sector libro, porque a veces editorial lo encasillan nada más para los editores. Para mí es una palabra amplia, pero para otros no tanto, entonces lo vamos a llamar sector libro. Bueno, de hecho existe Cámara de Libro y Cámara de Editores, son dos cámaras diferentes. Y que en ambos hay editores, porque una se especializa en textos escolares y la otra es más general, que es la Cabe Libro. Una de las cosas que yo veo es un lienzo en blanco. Un lienzo en blanco con oportunidades de empezar a crear, y que todos aquí nosotros somos artistas creadores. Ciertamente cada quien lleva su negocio, cada quien pudiese llevar las cosas por su lado, pero a nivel internacional y de en bloque es lo que genera la fuerza y la identidad. Entonces, y eso lo estaba hablando de hecho con uno de los agremiados, le digo, él me dice, afuera, ok, yo tengo mi empresa y yo puedo vender y tengo todas estas ventas, estos números, chévere, pero cuando me voy de cara con la realidad que quiero traer formaciones a Venezuela y quiero aportar a mi país, no puedo porque tengo que pertenecer a la Cámara Venezolana del Libro, por ejemplo, o tengo que pertenecer a un gremio, o tengo que pertenecer a un grupo porque hay que llevar un número de cuántos realmente van a tener impacto de lo que va a traer. Se va a importar a Venezuela a nivel de formación, conocimiento o modelos de negocio o negocios que queramos hacer. Y eso realmente se va en bloque como grupo empresarial. Entonces ahí dije, ahí es donde reiteramos lo importante de tomar los espacios. Y que bueno, en este momento este espacio es maravilloso porque los que están haciendo. Y es lo importante. Adriana, ¿cómo afecta, cómo crees en tu experiencia como madre que está rodeada de jóvenes, como editora, como gremialista, cómo afecta la dinámica de consumo de libros de papel y libros digital, la difusión del conocimiento y la cultura en Venezuela? Mira, gracias a la tecnología, Internet básicamente, ha hecho que antes de que nosotros pestañemos, ya existe consumo, ya existe contenido. Entonces, claro, esa sobreexposición del contenido lo que ha hecho es que nos replanteemos cómo realmente lo editamos y realmente a qué le vamos a dar más fuerza, porque hay cosas o informaciones que están en Internet que los chamos, por la velocidad del momento y por la velocidad en que te piden las cosas, ellos lo dan por cierto. Y realmente en Internet no todo está editado, simplemente está vomitado, digo, porque es realmente muy grotesco a veces, con informaciones que te confunden y te dicen algo que puede ser muy real como no. Y que no están verificadas en algunos casos. Entonces, que ahí es donde viene la importancia y la función que tenemos nosotros como editores, que es la verificación, y no solo como los editores, porque eso tiene que ver todo con las ciencias sociales, especialmente sociología, antropología, comunicación social, letras, lingüistas, todos que verificamos esos procesos y verificamos la información que lo terminamos convirtiendo en el libro físico, que tiene más durabilidad que un libro digital. De hecho, conversando y recordando un poco del Festival de Lectura, ¿te acuerdas cuando estuvimos en la parte de bibliotecas? Un maravilloso festival de lectura en el que participamos este fin de semana en Parque Cerro Verde, una fiesta en la cual el libro fue el protagonista. Bueno, hubo uno de esos momentos en el que estábamos hablando relacionado a las bibliotecas digitales, y hubo una particularidad. El libro digital tiene una durabilidad de 25 años. Por lo tanto, implica que hay que renovar siempre la licencia, hay que renovar muchas cosas, y si tú pasas ese tiempo y tu libro se te daña tu plataforma o tu sistema, lo pierdes. Hay la posibilidad de que te compraste el libro y lo puedas perder en un tiempo tan corto como 25 años. Yo lo digo corto porque el libro físico te puede durar 100, 200, 300 años. O hasta que las polillas lo decidan. Y si tú lo cuidas muy bien, nunca. Y se mantiene. Entonces allí es donde tú dices, es que no va a morir el libro físico, jamás es necesario. Vamos a hacer una pausa, pero te voy a dejar esta pregunta en la mesa para retomarla a la vuelta de la pausa musical. Estamos en una dinámica diaria de vida
en la que si salimos sin el teléfono, sentimos que nos falta algo, que me va a pasar algo y no va a tener el teléfono, en la que lo digital se ha apropiado de las vidas. Digo lo digital, todavía no estoy hablando de la inteligencia artificial, esa es otra historia. ¿Qué desventajas, qué obstáculos y qué desafíos, son 3 preguntas en una, reviste la pervivencia del libro digital? Hablabas en el segmento anterior sobre, que un libro digital tiene 25 años de existencia porque la norma digital así lo impone. Ya sabemos que una de las principales dificultades es el tema del acceso al internet y la velocidad, pero las dificultades del libro digital, las posibilidades que tiene y los obstáculos que enfrenta en este momento en Venezuela. Bueno, ya tú comentaste justamente una, la más importante, creo, porque es la base de todo, el tema del internet, pero también está el tema de las plataformas o los equipos en donde se puede, por ejemplo, consumir esos libros, ya sean las tablets, aunque existió o existe, ya no estoy muy segura, una iniciativa por parte del Estado del tema de democratizar la tecnología en los colegios públicos, cosa que hasta ahora a lo mejor se transversó en el camino y no se está viendo como que la practicidad, por lo que hay que retomar el tema de los libros físicos. Y no es algo... En Suiza lo están retomando. Te iba a comentar precisamente eso, que no es algo exclusivo tampoco de Venezuela, simplemente que como hemos estado 3 pasos multiplicado a la N de veces atrás en muchas cosas, porque quedamos aislados del 2017, puedo decir, desde que se dejó la importación de libros propiamente tan masivo como antes. Viene el tema de, ok, nos están exigiendo que el libro digital para los colegios, y porque el tema es más económico, porque las plataformas, la tecnología y todo esto, pero al final ya vimos los resultados, porque ya César nos los dijo, y es algo que tenemos que replicar. Por lo tanto, qué fino que está pasando lo que está pasando, porque implica que los errores que cometió en su momento Europa los podemos evitar y retomar nosotros desde donde estamos con el libro físico. En el pasado dijiste que hay un área gris en torno al libro electrónico en Venezuela, y de acuerdo con el contexto sociopolítico que estamos viviendo, ¿es momento para reglamentarla? Para reglamentar la convivencia del libro digital y superar esa zona gris. Bueno, en este momento la verdad no es tan urgente, sería genial porque eso aumenta nuestras estadísticas de producción. Y al tener nosotros mejores estadísticas de producción relacionadas con el tema del libro digital y del impacto y de todo el aporte que da, hoy ya tenemos números con que compararnos con otros países, porque hasta ahora nada más nos comparamos con el tema, sobre todo en la parte de lectura del consumidor venezolano, lo hacen nada más con los libros físicos que te lees. ¿Y cuántos libros digitales no nos hemos leído? Por lo tanto, eso, por estadística, genera que Venezuela no es un país lector. Yo me di cuenta el otro día de que tengo una biblioteca de 1000 libros en mi teléfono que si se me pierde puedo como llorar. Entonces tenemos que empezar a buscar esos libros físicos para tenerlos y que no te pase como en mi biblioteca, que hay un duende. Se lleva particularmente mi libro de Brian Weiss. Bueno, seguramente que ustedes también tendrán en su casa duendes de libros. Para finalizar esta entrevista, cuéntame, Adriana, ¿qué significó para ti esta experiencia del Festival del Libro y la Literatura de Parque Cerro Verde? Anoche casualmente estuve haciendo como un mapeo de las ferias y de los eventos literarios y oye, resulta que vamos a tener 7 eventos literarios en lo que queda de año. Vamos a tener una segunda edición de Parque Cerro Verde, vamos a tener Filben en julio, vamos a tener Filuk en octubre, La FLOC en noviembre, Jardín Botánico en diciembre, otra vez Parque Cerro Verde en octubre, o sea... La de Chacao ahorita en mayo. Ah, la de Chacao, que se me había pasado, ¿verdad? La de Chacao en mayo. Sí, y es bien interesante porque por lo menos de las que yo conozco ahorita, la que yo le veo más forma y la que le veo mucha visión es la de Cerro Verde. No es por nada, hablando con Alejandro y con Edgar, que son los productores de ese festival de lectura, ellos saben que tenían que hacer su piloto el año pasado, dar sus primeros pininos y darse a conocer, y lo interesante es la edad de ellos. Sí, no tienen ni 32 años. Sí, estamos más o menos en la misma edad, porque somos todos los carajitos. Y es bien interesante porque, claro, decidimos lanzarnos al ruedo, y porque no conocemos la historia del mundo editorial. Primero porque el mundo editorial siempre ha sido muy hermético. De hecho, cuando yo entro a la Cámara Venezolana del Libro,
una de mis primeras cosas es, bueno, necesito saber qué está pasando en la historia, cuáles son los errores que hemos cometido para evitar cometerlos y hacer cosas nuevas. Por eso siempre mi pregunta y siempre honro a mis maestros, que son Carlos Ortiz y Iván Diegues, que siempre les consulto. A veces me dicen, Adriana, déjate de hacer tal cosa, y yo, pero yo no sabía, si los maestros no me dicen, yo no sé. Pero pregunta. Pero pregunto, bueno, si yo no sé y no pregunto porque por ignorancia, porque eso es natural del ser humano, díganme cosas. Entonces eso es bien chévere, bien interesante, porque aparte de ellos están todos los que también tienen años en el mundo editorial, de Disciencia, de Cálatos, que también son unos grandes maestros, lo que es José Ramón Gutiérrez, Álvaro Álvarez, que los adoro, y siempre me están diciendo, Adriana, tienes que también ver estas cosas de los elementos de las librerías, los libreros, con Rómulo Castellano, que también me habla su versión con el tema de los libros que le están dando segunda oportunidad, los de segunda mano, y así sucesivamente entender toda la estructura, porque yo vengo de la editorial y en el desierto. Tu periodo gremial termina en el 2024, te vas a volver a lanzar, vas a aspirar a la presidencia, No es que vas a repetir. no es que aspire o algo, es quien asume la responsabilidad de hacer. No hay. Estoy llamando así. Y de hecho, qué interesante, porque ahorita conversando con uno de mis colegas, que es Jonathan de Panhouse, me dice, Adriana, yo quiero estar activo. Y yo, amén, vente, vamos a hacer cosas. Y un saludo especial para Panhouse, porque realmente han hecho cosas maravillosas por su lado. Grupo Olivo también hemos hecho cosas maravillosas por nuestro lado. Déjà Vu con Nakari Porter, que también es una editora espléndida. A quien vamos a tener la semana que viene aquí en este Seguramente están haciendo cosas y ahora dicen, sí queremos participar y queremos estar más activos en el gremio porque hay cosas por construir. Y yo, bienvenidos, gracias, relevo. Hay un dicho, un proverbio popular que dice, hay dos clases de tontos, los que prestan libros y los que los devuelven. Yo soy de esa clase de tontos que los presta, pero también que los devuelve. Yo te iba a decir que yo pertenezco a las dos. Muchísimas gracias, Adriana, por haber aceptado esta invitación a Con el Oído en la Letra. Queda definitivamente muchísima tela que cortar, muchísimo que hablar en torno a la industria literaria en Venezuela, a la industria editorial, al libro digital y a todas las alianzas que se pueden generar para visibilizar y para superar de manera estratégica y en conjunto los desafíos que tiene la industria del libro en Venezuela. Así es. Muchísimas gracias. NDO Radio Podcast y el restaurante Wabi Sabi presentan Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo.